El tema de la mujer, tan en boga. Todo el mundo habla de la mujer como si en Occidente fuesen absolutamente reprimidas. Yo soy una generación que conoció a sus madres y sus abuelas como mujeres virtuosas, inteligentes, luchadoras, emprendedoras. Uno de los primeros aviadores en Argentina fue una mujer, Carola Lorenzini, que además fue una acróbata. Este, mujeres médicos, en fin, mujeres en la política. La mujer se ha destacado justamente por decidir incluso momentos de la historia. Para hablar de todo esto, tengo a una excelente profesora que ya todos la conocen, Mamela Fialo, aquí la tenemos presente, fundadora de un partido político incluso en Cuba, ¿no es así, Mamela? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, soy cofundadora del Partido Libertario Cubano, que es todo un reto. Yo en principio me opuse porque dije, o sea, nos van a obstaculizar demasiado, pero fue iniciativa de la gente de allá, justamente para combatir el comunismo de frente. Qué lucha esa que elegiste. Pensar cuando yo era muy jovencito, no, la moda entre los jóvenes era ser castrista, etcétera, etcétera. Ahora llegamos a algunas situaciones absurdas, ¿no? Cuando uno ve los movimientos LGTB con la bandera de Che Guevara, pero también veo, vos sabés que hace unos años se puso de moda entre los jóvenes llevar remeras con la bandera de Inglaterra. A ver, si no tuviésemos un problema con Inglaterra, es una linda bandera. No me molesta si alguien se dice, bueno, me voy a poner la bandera de Guatemala, la de Uganda, porque le gustan los colores. Pero la verdad, usar la bandera de Inglaterra en la Argentina es un poquitito molesto, ¿no es cierto? Pero son modas. Es un problema, ¿no? La moda. ¿Por qué tanta gente y por qué hoy las mujeres adhieren a estas ideas de moda? ¿Cómo es el feminismo? Desde el sentimentalismo. De hecho, en Argentina fue bastante fuerte a través del movimiento Ni Una Menos. Gente que no estaba nada ideologizada, es una cuestión de empatía, de decir sí, queremos que haya menos violencia hacia las mujeres y eso es algo que podemos compartir toda persona de bien. Pero usaron ese sentimentalismo para afincarnos a una ideología no solo contraria a nuestra esencia, sino a nuestros valores, a la evidencia y a la lógica misma. Entonces, las mismas madres fundadoras de ese movimiento dijeron basta ya de instrumentalizar la muerte de nuestras hijas para un movimiento eh, infanticida, por no decirlo de otra manera. Entonces, sí, desde el sentimentalismo, y eso también es una falsa concepción de la huella femenina en la sociedad, que si bien la mujer ha sido más del corazón, en lugar de afincarnos a los sentimientos más nobles, exacerba las peores bajezas. Eh, la mujer, yo nunca la vi sometida en Occidente. Podemos decir que sí ocurre en algunas otras religiones, ¿no? Lo podemos ver en el Islam y lo podemos ver incluso dentro de Occidente en el mundo de los mormones, ¿no es cierto? Un mormón se puede casar con 6 mujeres, etcétera. ¿Cómo ves la mujer en Occidente y en Oriente? Bueno, yo soy un poquito rupturista en eso, aunque concuerdo a grandes rasgos. Justo hoy en el Twitter puse cómo en Afganistán están vendiendo a las niñas a hombres que ya tienen canas, no porque haya un demérito en tener canas, sí cuando quieres contraer nupcias con una niña. Se dieron cuenta cómo lo arregló enseguida, mami. Pero hay que destacarlo porque todo el año vienen con que, católicos occidentales, las cruzadas. Sí, justamente nuestros ancestros combatieron a esa cultura cuyo profeta permitía, ahí me hicieron un cumplido, permitía justamente contraer nupcias con menores. El mismo profeta Mahoma contrajo matrimonio con una niña. Pero yo creo que más que las ideas hay que considerar una cosa, y digo que soy rupturista porque el maltrato a la mujer en una sociedad es simplemente el reflejo de un maltrato generalizado. Si vemos la situación de Afganistán, por ejemplo, están los Bachabasi. En Oriente, bueno, en la cultura islámica sobre todo, un hombre se puede casar hasta con 4 mujeres si tiene recursos. En cambio, los hombres pobres con ninguna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Medio Oriente hay muchos hombres frustrados, porque primero no les niegan el presente, pero también les niegan el futuro de tener una familia y de dejar descendencia. Entonces hay una cultura con muchos hombres frustrados y no es casual que sea un caldo de cultivo para atentados terroristas. Entonces, como justamente no tienen acceso al sexo como una mujer,
lo que hacen en estas culturas, en particular la afgana, en particular la etnia pashtun, es prostituir a los niños pequeños, niños varones, los bachabasi. En cambio, si una familia no tiene hijos varones, la mayor de las niñas pasa a ser pacha pasi. La pacha pasi es la niña que suplanta la identidad de un varón. Es decir, una familia sin varones tiene a niñas albañiles, mientras que un entorno sin mujeres tiene niños prostituidos. Entonces, en estas culturas donde la mujer la pasa muy mal, el hombre la pasa mal y hasta peor. Entonces, hay un documental muy, muy bueno sobre el tema que muestra cómo en la frontera entre Pakistán y Afganistán, justamente los camioneros alquilan camas a la intemperie e incluye un niño varón. Y justamente no hay niñas en la calle, en cambio sí hay niños. Yo sé que quizás no es la respuesta que esperabas, pero creo que es importante. ¿Por qué? Porque justamente a nosotros como especie humana, cuando una mujer es maltratada, nos genera más indignación que cuando un hombre es maltratado. Y por eso justamente es que no reflejamos este tipo de vejámenes. Ahora, a mí me gusta decir, cuando las feministas dicen, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. No, mamita, son las nietas de la reina Isabel la Católica que expulsó a los musulmanes y por los cuales en este continente conocemos la verdad que nos hace libres y no estamos sometidas a castigos corporales como lapidaciones, etcétera. Entonces, si bien... No te dejes andar con burka y además podés hacer un programa conmigo, que yo no sé si en determinados sectores del mundo islámico vos podrías conversar conmigo. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí también responde una cuestión utilitaria, porque observemos el caso de Afganistán, Irak y Yemen. En los países azotados por la guerra y este tipo de cuestiones sociales retroceden al tiempo de Mahoma. Es decir, están retrocediendo siglos atrás. Entonces, las condiciones externas están agravando un problema. El mejor ejemplo es Irán. En Irán, hasta 1979, la mujer era libre. En Afganistán la mujer era libre. No fue hasta que se instaló el socialismo en Irán y hasta que se quebró el sistema social en Afganistán. Entonces, el Islam cumple un rol fundamental, pero además los factores externos, sociales, políticos y económicos también. Me quedé pensando, cuando la sociedad se desmadra y se generan estas contradicciones absurdas, como vos lo decías, ¿no? Un sector islámico es tan severo, tan machista, que luego termina siendo en perjuicio del hombre. Y cuando ataca a la mujer también, es decir, la mujer feminista también perjudica al hombre y se perjudica a sí misma. Todo es porque se sale de control. Estaba pensando que acá hay una unión entre indigenismo, marxismo, feminismo. Ahora, un Estado marxista como el chino, donde hay 100 millones de solteros porque se abortan las niñas. El resultado ha dado que hay hombres de 40 años que si llegaron a perder a sus padres, no tienen hermanos, pero como ya se llevan casi 3 generaciones con un hijo único, no tiene primos. En algún caso no tiene ni primos segundos, no tiene esposa, no tiene novia y no tiene hijos. Es decir, incluso se ha demostrado que eso ha provocado, por ejemplo, en el ejército, los militares chinos que tienen esas características, genera una pérdida de combatividad y de deseos porque no tiene a quién proteger. Y lo bien que haces, y permíteme, creo que humildemente ese es mi aporte a esta batalla al ser profesor de lengua, desmadrar. Justamente es quitar la madre, ¿no? Y quitar la raíz también, porque es un tema más profundo, pero justamente al desmadrar, ¿qué estás haciendo? Le estás quitándole el vínculo a la persona, la raíz a la persona. En China abortaron a 28 millones de mujeres y hoy hay 30 millones de hombres más que mujeres. ¿Y sabes qué están haciendo para implementar la masculinidad? En China tienen una crisis de masculinidad. En China ahora hay crisis en la frontera con India y los soldados conscriptos llegan a la frontera y se ponen a llorar. Se ponen a llorar porque no saben ser hombres. Y en ese sentido, permítanme una alegoría cómica. Nuestro enemigo principal en las redes sociales son usuarios de K-pop. Es del pop coreano. Si se fija, entren a Twitter y van a ver que los que más duro nos dan tienen foto de perfil de un andrógino. Justamente el K-pop
es la exaltación de la sociedad transhumana, de la sociedad post-hombre-mujer. Entonces es curioso porque China está combatiendo la feminización de sus hombres. ¿Y qué están haciendo? Reinstauraron el ritual del té. Imagínense ustedes esa lógica. Para tener soldados fuertes, vamos a reinstituir el ritual del té. ¿Por qué? Y perdón la alusión anglo, ¿cómo se dice caballero en inglés? Gentleman, hombre gentil. El caballero tiene vocación de gentileza, de servicio, de protección. Entonces, justamente como bien señalaste, hay que saber que hay alguien que merece ser protegido y defendido. Entonces, para ser un buen soldado, primero hay que ser caballero. Y el cortejo, y por eso los hispanoamericanos somos tan particulares, porque somos producto de una conquista. Y la conquista es que, tal como sucede entre el cortejo entre hombre y mujer, es un proceso, es un intercambio, ¿no? Entonces, es importante ver en el caso chino qué está pasando y qué está fallando. Y cómo la que más sufre es la mujer en cuanto al saldo de muertos, pero sufre la sociedad entera. Y otra cosa, quiebra el mito de la sobrepoblación. En China falta gente, son 1.000 millones y faltan más. En China hay ciudades fantasma. Me quedé pensando en una frase tuya que la encontré por ahí en la nota que te hizo Horacio Giusto. Recomiendo muchísimo el canal de Horacio Giusto porque es excelente. Es un intelectual de Córdoba, un intelectual argentino muy joven y muy sólido. Y vos dijiste, una cultura de damas va a dar... Y muy caballero, sí. Una cultura de damas va a dar una sociedad de caballeros. ¿Cómo es eso? Exactamente. Justamente, pues, si nos fijamos, la civilización, es decir, la vida en ciudad, suple las necesidades de la mujer. El hombre, por su testosterona, tiende a ser más aventurero, tiene necesidad de salir. Y otra cosa, a nivel social, y esto no es una imposición, esto es natural, el hombre suma más por lo que lleva a la casa que por lo que hace en la casa. La civilización surge de la necesidad de la mujer de tener una gestación en tranquilidad y una lactancia en tranquilidad. Entonces, justamente una sociedad de damas, es decir, que fomenta la protección del varón, es la que va a cosechar una sociedad de caballeros. ¿Por qué? Precisamente porque la lengua, al ser materna, proviene de la mujer. Y nuestras abuelas, al ser doblemente madres, son justamente el arquetipo de tradición, de moral, de valores, de virtudes, porque son las que lo transmiten y que además nos conectan con una generación anterior. Como dice el padre Javier Olivera Rabasi, que no te la cuenten. Cuando viene de tu hogar, desde tu familia, desde tu tradición, esa herencia, entonces un factor externo que viene y te cuenta una mentira es impermeable. Entonces, es importante destacar eso. La mujer tiene un rol primordial en fomentar la caballerosidad, no solo en el trato gentil, sino también en cómo debe ser el cortejo y cómo debe ser el varón en la sociedad. Y eso es un poder enorme. Entonces, el poder de la palabra, el poder de la transmisión de la tradición, es un valor que la mujer no ha sabido ejercer en esta generación. Una pregunta, ¿las jóvenes de tu edad perciben que las mujeres más virtuosas son las más deseadas? Según el entorno, justamente yo cuento que cuando yo hablo de cortejo, los chicos de mi edad y sobre todo más jóvenes se quedan perplejos. No habían escuchado el término cortejo fuera de las aves. Creen que cortejo no es nada más que el pavo real extendiendo sus alas, porque en el ser humano ya no se usa la palabra cortejo. En esta generación haces clic, vas desechando a las personas. Entonces, en muchos entornos en los que estoy, sí, ciertamente, la virtud es algo a ser exaltada, pero, por ejemplo, mi abogado me dijo que sus amigas le dijeron que no sea caballero porque la mujer ve eso como señal de debilidad. Entonces, observe, y eso es justamente las mismas mujeres diciéndole a un hombre, no seas caballero. Yo estoy ahora tutelando a una muchacha de 17 años, está bajo mi cuidado, y me la llevé a México. Y yo siempre iba de copiloto y atrás, y yo le digo, te quedas hasta que te haces esqueleto, pero no sales hasta que el caballero te abra la puerta.
Y, y los chicos, y les da un sentido de propósito, porque es otra cosa. El hombre tiene una mentalidad más abocada a objetivos. Entonces, si tú le das un objetivo, él tiene un sentido de propósito. Y el problema de la sociedad actual es que el hombre no tiene sentido de propósito. Ya no es padre, ya no es héroe. ¿Qué es? Solo opresor. Entonces, por eso es tan importante que las mujeres, desde la lengua, desde la palabra, desde los actos, justamente dignifiquemos al varón dándole un lugar de sentido y propósito. Y ojo, no ser un soldado descartable, sino ser un héroe que merece ser exaltado. Yo me quedé pensando que en este momento hay como una sobreoferta de sexo, ¿no es cierto? ¿Eso de qué manera perjudica a la mujer? ¿O la beneficia? A ver. No, eso no beneficia ni al hombre ni a la mujer. No beneficia ni al hombre ni a la mujer de virtud, solo aquellos que viven en función de sus impulsos. En ese sentido, recomiendo un poco al psicólogo suizo Jung. Él nos habla de los arquetipos femeninos y masculinos. Entonces, así como tenemos los virtuosos que exaltamos, también hay aquellos que no lo son. Y también es importante, hay un mini documental en YouTube, se llama La economía del sexo, y ahí explica justamente cómo la mujer tiene el poder de regular el valor del sexo, porque la sobreoferta de sexo baja la demanda de compromiso. Y yo siempre digo, porque hablan del acoso y bla, bla, bla. Nadie te mira peor en la calle que otra mujer. ¿Por qué? Porque eres competencia. Entonces, justamente las mujeres, yo tuve el privilegio de vivir en Tierra Santa y viví en una zona predominantemente islámica. Y uno ve, ahí las fiestas son separadas. Los hombres van a una fiesta, la mujer a otra fiesta. Y en las fiestas solo de mujeres, las mujeres muestran mucha piel. Y en el momento que entran los hombres a la fiesta, se ponen sus mantos tradicionales y ocultan todo. Entonces, hay una competencia intrasexual femenina y hay también, digamos, una forma de cuidar la sobreoferta. ¿Por qué? Porque las que emanan la sobreoferta del sexo bajan la oferta del compromiso. Y eso es una realidad económica de oferta y demanda. No es una cuestión moral, sino que es una cuestión práctica. Ahora, hay un trasfondo moral en cuanto a sus repercusiones, y ahí recomiendo muchísimo un libro que se llama Matrimonio y Civilización, ya les voy a decir el nombre del autor, y ahí explica justamente el problema de las sociedades islámicas y polígamas, precisamente porque causan cierto caos social. Vean el Imperio Otomano. En el Imperio Otomano, cuando tenían los musulmanes tanto poder, no tenían esposas. La figura de la esposa es la exaltación de la mujer como única y suficiente. Los otomanos tenían harenes y las más valiosas eran las mujeres cristianas que secuestraban. Y esto no solo resta valor a la mujer, sino también a la familia. Los emires, los príncipes, no eran hermanos entre sí, precisamente para que no haya pelea al momento de acceder al poder. Entonces, imagínense qué perversa esta estructura de poder que había en el Imperio Otomano, en el Califato Islámico. Y justamente que fue la reina Isabel la Católica la que logró la reconquista y la expulsión de estas costumbres de nuestras tierras. Y otra cosa, la figura de Drácula, justamente real, el conde Vlad Dracul, porque llegaron hasta el oeste de Europa, lo que es hoy Transilvania, Rumania, y justamente el Imperio Otomano se llevaba a todos los niños varones a partir de los 10 años para ser la vanguardia de su ejército, los genízaros, y a las mujeres para formar parte de sus harenes. Entonces, es importante conocer la historia en ese sentido para ver cómo 1492 dignificó al mundo, no solo al traer la luz de la verdad al continente americano, sino también al poner fin a estas prácticas. Y ahora los promotores del poliamor y todo esto se creen de vanguardia, pero en realidad nos están retrocediendo 500 años atrás como mínimo. ¿Por qué sería que las mujeres cristianas eran más valoradas para el harén de un árabe, de un musulmán?
justamente creo yo, porque eran más dignas en cuanto al reconocimiento de su condición. En cambio, justamente al no tener una noción de individuo, y ahí creo que es importante filosóficamente y lingüísticamente hablar la diferencia de la concepción del individuo, del atomismo, que están propugnando lo que llamamos liber progress, lo que pasa en Suecia, que atomizan a la sociedad. Sin embargo, sí es un gran aporte de la cultura occidental el reconocimiento del individuo, y la mujer cristiana se sabe hija de Dios. En cambio, en una cultura donde puedes tener 1, 4 y 40 mujeres, pierdes el valor como individuo, como persona. Entonces, eso desde una concepción más profunda y desde la concepción del poder es un triunfo en sí mismo, apoderarse de una cultura. Entonces, es un poquito bárbaro, pero lo veo también desde esa óptica. Vos sabés que cuando se produjo la revolución islámica, en el 79-80, la caída de Shah, bueno, fue un canal, fue un periodista argentino muy conocido, y en un momento un iraní se pone a charlar, ¿dónde? De Argentina. ¿Y con cuántas mujeres se pueden casar allá en Argentina? Y no, con una. Y entonces el iraní dice, nosotros con 4, pero la verdad le dice, ustedes son más sabios. Porque llegado al caso sigue siendo el mismo problema. Es decir, hombres y mujeres que tenemos que convivir. Ya convivir con una persona no es fácil, uno se tiene que acostumbrar a una mujer. Convivir con 4 caracteres debe ser, por más que el hombre tenga mucho poder y autoridad, debe ser todo un tema dentro de la casa, ¿no es cierto? Y amén que quedan 3 solteros ahí que no consiguen esposas si se produce esto. Y toda la frustración que eso acarrea. En el mundo mormón pasa lo mismo. Un hombre se puede casar con 6 mujeres, entonces hay 5 hombres que quedan sin pareja. Entonces se han tomado la mala costumbre de abandonar hijos en medio de una ruta a un varón, porque total como no va a conseguir, y los abandona. O sea, cometen tropelías y crímenes contra la naturaleza. Vos sabés que a mí me ha pasado, por mi aparición en televisión, he tratado con conductoras, con modelos, muchísimas veces. Y vos notás la modelo que ha tenido como una costumbre más permanente, que ha formado familia, que tiene una vida más normal y recatada, le van pasando los años y se mantiene tan hermosa como cuando empezó. Y la que tiene una vida que es un desorden, vemos cómo se le va afiando la cara. Es decir, después de los 50 años, tu cara es igual a tu alma. Fuertes declaraciones. Esto es cierto, ¿eh? Hay que ver mujeres muy grandes y que siguen siendo muy lindas. Y uno dice, pero esta debe haber sido Miss Universo de joven. Y vos notás y ves las fotos y notás una relación entre una mujer virtuosa grande y la belleza, y una mujer para nada que rechaza todo tipo de virtud y una fealdad incluso a veces temprana, ¿cierto? Bueno, eso también es un poco vinculado a tu pregunta anterior, que es parte de la integralidad de la persona y el hecho que el interior se refleja en el exterior. Y de hecho, bien que lo destacas, porque sé que en África está habiendo turismo sexual de mujeres ya menopáusicas que van al África en busca de sexo, entonces y de hombres, pues. Entonces hay como un fetiche, un morbo y una insatisfacción también. ¿Y qué nos refleja? A la mujer de Occidente se le enseñó que no necesita de un hombre para ser feliz. ¿Y qué hace? Termina yéndose al África a modo de fetiche y de una forma de esclavitud moderna, una esclavitud sexual en la cual les tienen reducidos a los hombres a ser objetos. Entonces dice el feminismo luchar contra la objetivización de la persona, pero terminan creando nuevos tipos de objetivizaciones. ¿La revolución sexual liberó o sometió a la mujer? Sometió a la persona a sus más bajos impulsos. Nuevamente, justo di una clase antes de hacer nuestro programa, yo doy un taller sobre la historia del feminismo y cómo combatirlo desde la raíz. Y justo la revolución sexual es el tema que vimos hoy. Así que si uno comprende que solo la verdad nos hace libres partiendo de esa premisa, vamos mal. Porque la revolución sexual desvincula el sexo del amor
del compromiso y de la reproducción. Y al hacerlo, nuevamente, ¿qué está haciendo? Está desvinculando el presente del futuro, de los impulsos, de las consecuencias. Y no solo las consecuencias de nuestros actos en vida, sino al impedirnos o negarlos la trascendencia espiritual. Y le volvió también a la mujer esclava de sus impulsos, y el mejor ejemplo de esto es Valerie Solanas, que fue amante de Andy Warhol, el pintor posmoderno, padre del arte pop. Ella le metió 4 disparos. Ella tiene un libro que se llama El Manifiesto Scum, que significa por sus siglas cortar a los hombres en pedacitos, y habla justamente de la insatisfacción sexual que tiene la mujer, justamente porque está tratando a la persona de forma fragmentada, no integral, y no incorporando todo lo que acarrea volverse una sola carne. Entonces trajo mucha insatisfacción, incluso estadísticamente demostrado, porque además pierde ese sentido de propósito. A mí me gusta usar la alegoría que antes, para que un hombre acceda al sexo de una mujer, tenía que ponerse de rodillas, hacer una promesa eterna, entregarle oro y diamantes, y hoy en día alcanza con hacer clic. Entonces desvalorizo a la mujer. Quiero agradecerle primero a una amiga, Begoña, que me ha mandado desde España 3 detentes. El detente, voy a hacer un programa especial, es la imagen del Sagrado Corazón. Dice: detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Vénganos en tu reino. Me hizo una con los colores de la bandera argentina, otra con los colores de la bandera de España, y me hizo varios, ¿no?, para regalar, y me hizo otro con las aspas de Borgoña. Así que, Begoña, te mando un beso enorme, muchísimas gracias. Te voy a hacer un programa especial sobre esta devoción al detente del Sagrado Corazón de Jesús, que hoy más que nunca creo que lo necesitamos, ¿cierto? Uno ve que en la historia, incluso en la Edad Media, que hay todo un mito con respecto a la Edad Media, la mujer tenía mucho poder. Incluso cuando va cayendo la Edad Media, vemos que Isabel la Católica tuvo que disputarle la corona, no a un hombre, sino a otra mujer, a Juana la Beltraneja, que era medio hermana de ella. Pero también tuvo grandes asesores, ¿no es cierto?, como el cardenal Cisneros, obviamente, pero tuvo una gran asesora también, que era Beatriz Galindo. La latina. Claro, y uno dice, bueno, no, pero esas mujeres excepcionales, esas mujeres tan inteligentes eran excepcionales, pero que en realidad las personas brillantes, hoy en día, hombres o mujeres, siguen siendo excepcionales. No es común que todo el mundo sea brillante. No, efectivamente, pero en el hombre es más dispar. A nivel de distribución de inteligencia, el hombre es o muy bruto o muy inteligente. En cambio, la mujer tiende al promedio. Ah, mira, ¿cómo es eso? Sí, hay mediciones que justamente así lo muestran. Y es bastante interesante porque el hombre justamente tiende a eso, porque el hombre tiende o a tareas muy rudimentarias o a tareas muy especializadas. En cambio, justamente porque el hombre tiende a objetivos, en cambio, como la mujer tiene una inteligencia más subjetiva, más enfocada a las personas, tiende a una inteligencia más normada, más ecuánime. Bueno, eso evidentemente a Isabel la Católica le sirvió. Porque vos sabés que cuando llega Colón del primer viaje, primero que llega a indios y los traía como esclavos. Ella dijo, no, acá ninguno va a ser esclavo. Eso lo cortó de raíz. Pero segundo, él ya quería hacer un segundo viaje y llevar muchos más hombres, porque en el primero había dejado 39 hombres, se volvió con el resto, no era más de alrededor de 100, lo que llevó en las 3 naves. Quería llevar 1500. Y en un momento que quería llevar mujeres. Entonces Isabel dice, no, pero es un viaje complicado, ¿cómo van a llevar a sus esposas en este primer viaje? Y ahí Fernando el Católico se da cuenta y le dice a Isabel, no, en realidad no son sus esposas. Isabel la Católica dijo, ¿piensan llevar mancebas, mujeres de mala vida? ¿Cómo le van a llevar la civilización a un pueblo salvaje, pagano, actuando ustedes en formas salvajes? No pueden actuar como salvajes y pretender llevar una civilización. Y ahí el almirante lo pensó bien y dijo, tiene razón, llevaremos en nuestro corazón solamente el retrato de su majestad. Una suerte de un piropo muy elegante, como el que le puede decir una reina, ¿cierto? No, tenés que medirte mucho, ¿no es cierto? Pero fue
una forma muy elegante de elogiarla y de someterse. Y de hecho, él viaja con un grupo de frailes llamados los mínimos, que eran muy humildes, y ahí los indios, al ver que estos soldados con corazas de metal y espadas brillantes se arrodillaban ante un fraile, ahí se dieron cuenta del valor de la civilización. Podemos decir que más de una vez Occidente se ha salvado por mujeres, ¿no? Santa Genoveva salvó a París de los bárbaros. También recuerdo que ante un ataque vikingo, la hija del rey de Francia sacó la oriflama, aquella bandera de Saint-Denis, San Dionisio, y le dio un fuerte digamos, ánimo combativo a los franceses para echar a los vikingos. Pero luego tenemos a Santa Juana de Arcos, que tenía 15 años, era muy chiquitita, ¿cierto? Sí. Y termina liderando el ejército francés y haciendo cosas que eran impensables, porque a veces ella daba determinadas indicaciones militares, y pues es una barbaridad. Y esos a supuestos errores terminaban llevando al ejército francés a la victoria. Luego tenemos a Isabel, y después, bueno, tenemos numerosos casos en América y en España, ¿no es cierto? Rafael Herrera en Nicaragua en 1780, con 18 años y 200 soldados españoles, venció a 5.500 ingleses, ¿no? En Buenos Aires tenemos Manuela Pedraza, la tucumanesa, que peleó junto a su marido. Cuando su marido cae, ella toma el fusil del inglés, lo mata y lidera un grupo de soldados para recuperar la Catedral de Buenos Aires. Bueno, y en España, María Fernández de la Cámara y Pita, ¿no es cierto? Agustina de Aragón, etcétera, etcétera. ¿Podemos decir que la mujer en situaciones difíciles ha salvado a Occidente? Sí, totalmente. Y solo como dato curioso, la escena de la bandera de Oriflama aparece en la serie Vikingos. Cierto. Y también aparece Santa Eulalia, que Santa Eulalia es alcaldesa perpetua de Mérida, España. Y eso es importante justamente para ver el poder y el rol de la mujer en la política, donde se ha visto alcaldesas perpetuas. Y también mucha gente ni sabe que hay Mérida, España, saben que hay Mérida en sus respectivos países, porque en Hispanoamérica hay varias. Y Santa Eulalia tenía solo 12 años cuando fue mártir, y su figura yo creo que es importantísima hoy en día, que estamos ante regulaciones estatales tan severas, ¿no? Y la valentía que tuvo Santa Eulalia de enfrentar. Ella es santa del tercer siglo, cuando el Imperio Romano reprimía a los cristianos, y a Santa Eulalia le desollaron viva, y ella justamente mientras le desollaban decía: Señor, me están grabando tu nombre, y tenía solo 12 años. Entonces yo creo que ella es un símbolo de fortaleza, de devoción. Y otra cosa, como dices, las mujeres han salvado a Occidente. Constantino no hubiese convertido al imperio si no hubiese sido por la intercesión de su madre, ¿no? Entonces, importantísimo esos símbolos de poder, y como también, bueno, también como han sido instigadoras al mal, también como Helena de Troya. Quizás no instigadora al mal, pero digamos, el poder de la belleza de la mujer puede derrumbar un imperio o puede exaltarlo. Entonces, es importante en ese sentido reconocer el poder que tenemos. Y dato curioso, desde el tercer viaje de Colón ya el 10% de la tripulación era femenina. Y en ese sentido, la cultura hispana católica era distinta a otras culturas. ¿Por qué? Los marinos de otras culturas no viajaban con mujeres porque decían que la mar era mujer y se iba a enojar. Entonces la superstición y el paganismo ha sido el mayor detrimento contra la mujer, y justamente porque la mujer es considerada persona y digna es que justamente pudo viajar. En los primeros viajes no era lo usual, porque justamente por la testosterona del varón tiende a ser más intrépido. Y perdón, la referencia escatológica, pero imagínense menstruar en alta mar. Entonces, hasta no saber, y en ese sentido el hombre también ha sido casi que un conejillo de indias, hasta no saber que las condiciones son aptas para llevar a las mujeres, no se llevaba a las mujeres. Pero una vez que sí, fueron primero este 10%, luego un tercio, y paulatinamente eran cada vez más. De hecho, ya en el siglo XVI, hacia mediados, las mujeres eran un tercio de la tripulación, lo cual desmonta el mito que no había mujeres. Fueron en aumento. Y es importante señalar esto, para no irnos de tema.
La ley sálica no aplicó en la hispanidad. La ley sálica francesa que impedía el acceso al poder de las mujeres no aplicaba. Recién los Borbones en el siglo XVIII lo implementaron y la población civil dijo, no, si tuvimos grandes reinas. Entonces ese mito hay que desmontarlo, que justamente solo la hispanidad tiene una patria que a su vez es madre. Nuestra exaltación por la importancia de la mujer está en la palabra de nuestro hogar común. Entonces, si bien los rusos tienen la madre Rusia, es meramente femenina. Nosotros tenemos madre y padre, familia completa. Cierto, cierto, es cierto. Cuando hablamos de la madre patria, concretamente, ¿no? Unimos todas las características de hombre y mujer. Hoy que vemos que hay muchísimas mujeres que aparecen en distintos medios. Vos sabés que para mí es un gusto charlar contigo, porque yo soy una generación que queríamos que éramos los últimos que nos íbamos a dar cuenta de lo que pasaba, y decíamos, cuando fue nuestra derrota en Malvinas en 1982, dijimos, ahora va a venir lo peor de lo peor como venganza inglesa en la política, y dicho y hecho. Y van a destrozar el país y van a destrozar a la juventud. Cuando empezaron a aparecer jóvenes, como vos, como Lupe Batallán o Agustín, ¿no es cierto? Y tantos jóvenes que empiezan a decir cosas, para nosotros fue una gratísima sorpresa, porque pensábamos, bueno, listo, está todo acabado. Y ha sido para mi generación como un recuperar la fe. En este momento que vemos un occidente tan degradado, sabiendo que la mujer ha sido siempre madre y reconstructora de la civilización, ¿será por eso que se ataca a la mujer para degradarla cada vez más? Sí, y aprovecho para decir, mi formación académica fue en Argentina, así que sí, yo estudié en la universidad en Argentina, así que soy parte de ese legado también y muy agradecida por lo mismo. Y Argentina, yo siempre insto a los argentinos a mirar a su alrededor. La arquitectura y el paisajismo de Argentina es increíble y son evidencia de justamente cómo se construyó una civilización sobre un pantano. Entonces hay que realmente exaltar la virtud de sus antepasados. Y como pequeño agregado, la figura de Colón ha sido exaltada no es tanto por los hispanistas, sino justamente por la población italiana. Y los argentinos, que son hasta 62% italianos, en ese sentido tienen de qué sentir un vínculo, precisamente porque el navegante genovés fue exaltado por ellos. Por eso es que fue todo este sentimiento tan fuerte. Y debo decirlo, quien pidió la destrucción de la figura de Colón fue Hugo Chávez en Argentina. Él empezó a derribarlo. Entonces el vínculo, ¿y por qué es bolivariano? El socialismo es bolivariano precisamente porque tal como Bolívar fragmentó la hispanidad, hoy vienen a hacerlo de nuevo. Y él lo hizo exaltando una frase que es Ana Karina Rote, que en lengua caribe, en la lengua indígena prehispánica, significa solo nosotros somos gente. Los Caribe, cada vez que tomaban una isla, mataban a todos los hombres y tomaban a las mujeres como esclavas sexuales. Ellos no civilizaban, ellos no formaban familias, ellos arrasaban. Y al deshumanizar al otro es justamente lo que pasa en regímenes socialistas. Y ese monstruo fue el que hizo quitar a Colón. Entonces dejo ese pequeño paréntesis porque sé que, aquí tengo un loro, ya que hablo de piratas me vino un loro. Me quedé pensando que Hugo Chávez, que incluso creo que sacó la devoción a la Virgen de Coromoto en un hospital y pusieron la imagen de Che Guevara. Como decís, instó a sacar el monumento a Colón diciendo que era un genocida. No hay ninguna demostración de que Colón haya matado a más que alguna mosca. Después alguno dijo, mató millones. No creo que haya se encontrado con más de 500 indios taínos y otros tantos caribes, así que, y no los mató. Así que de ahí a millones. No, Pero perdón que te interrumpa un segundo, interrumpo un segundito. Es importante que destaques a los pueblos taínos y caribes, porque justamente en los registros de Colón se muestra a los taínos como un pueblo pacífico, aterrado por los caribes. Quienes diezmaron a los taínos fueron los caribes a quienes exalta Chávez. Continúa, caballero. Sí, y bueno, por eso a Colón le llamaba la atención que veía poblaciones con jóvenes, con varones que llegan hasta los 16 años, y de ahí para arriba faltaban. Claro, los hombres se habían peleado a capa y espada para salvar a sus familias, ¿no es cierto?
de hecho, vos sabés que una de las ideas de que podía haber alguna tierra del otro lado de la mar Océano era porque a veces a Canarias habían llegado botes con mujeres y niños. Claro, los taínos las subían a botes con pan de yuca y el agua que podían y la lanzaban al mar para salvarla, ¿cierto? Y creo que no sé si en el mar de los Sargazos donde se puede filtrar agua de alguna manera, y de alguna llegaban sedientos, hambrientos, pero algunos llegaron, ¿no es cierto? Y no sabían explicar por qué. Pero lo curioso es que quien lleva a cabo la destrucción del monumento a Colón, se lo sacó y se lo puso en otro lugar, fue una mujer. Es decir, la verdad que terminó haciéndole caso a un discurso machista indigenista, que fue Cristina Fernández de Kirchner, ¿cierto? Que termina sacando la imagen de Colón para poner a Juana Zurduy, que, bueno, fue una guerrillera ante la guerra de secesión cuando nos separamos de España, pero en realidad parece ser que el marido de ella recibía plata de Londres, con lo cual, habría que, siempre yo te digo, cuando lean la historia, no la lean lineal, hay que ver debajo todo lo que afecta, cómo se modificaron los mapas y los intereses. Pero yo lo que veo que las mujeres feministas se vuelven grises. ¿Es idea mía? ¿O podemos decir que se agrisan, se vuelven grises y sin color las mujeres feministas? ¿Se vuelven grises, dices? Sí. Ok. Sí, el feminismo parte de la falsa premisa que ser mujer es poca cosa. Y en ese sentido, me gusta citar a mi teóloga y filósofa favorita, que es Alice von Hildebrand, que ya está por cumplir los 98 años, autora de la obra Hombre y Mujer, Invento Divino, que escribió a los 91. Ella dice, sin saberlo, el feminismo se declara inferior al varón al querer ser igual a él. Entonces, es una ideología que hace renegar a la mujer de ser mujer y odia al varón al que paradójicamente quiere ser igual. Entonces, yo creo fielmente que el feminismo es una enfermedad de transmisión social y sabemos que la cura del resentimiento es el amor. Y por eso, justamente para quebrar el relato del empoderamiento, es que hay que exaltar a las mujeres poderosas para que amen ser mujeres. Entonces, cuando sepan que Isabel Barreto fue la primera almirante de la Armada Invencible, por ejemplo, qué distinto sería. Y si supieran justamente que la Malinche no fue una traidora, sino que Doña Marina, como fue bautizada, es una mujer que al fin pudo ser libre, porque en el mundo prehispánico la mujer era esclavizada por su propia madre. La madre de la Malinche la vende y luego es ofrendada junto a 19 doncellas a los españoles. Es decir, la mujer prehispánica era un objeto y pasó a ser sujeto. Entonces, por eso es que damos la batalla para reflejar la verdad y que sepamos que venimos del amor y la unión y que es la mejor forma de enfrentar el odio y la división. Y bueno, perdón. No, te voy a hacer solamente una aclaración como mi canal es de historia. Isabel Barreto, que yo hice un video sobre Isabel Barreto, en realidad se la considera mujer almirante por su viaje desde Nueva España, o sea, México hacia Filipinas, no en la Armada Invencible, pero sí en la Armada de Don Juan de Austria, en Lepanto. Sí participa María la Bailadora, que también hicimos un video sobre María la Bailadora en mi canal, que bueno, se disfraza de hombre porque ella está enamorada de un soldado y se fue a un barco y tomó espada y cuchillo y fue una de las primeras que atraviesa a un musulmán en pleno combate. Dicen que era feroz peleando y se destacó por su bravura a punto tal que fue condecorada. En las invasiones inglesas también vemos mujeres que, aprovechando su femineidad, lo aprovecharon justamente para derrotar a los ingleses. Te cuento una anécdota que creo que va fantástico para ver cómo la misma femineidad, que es la antípoda del feminismo, le sirve mucho más a la mujer. Martina Céspedes tenía 3 hijas, tenían una pulpería y entra un grupo de soldados. Y ella los invita, 12 soldados ingleses, los emborrachó, los ató a todos y al día siguiente fue a verlo a Liniers y dijo, tengo 12 soldados prisioneros, los capturé con mis 3 hijas, vengan a buscarlo que tienen que llevarse 11. Digo, ¿cómo? ¿No eran 12? No, que mi hija lo quiere para marido. Digo, pero señora, es un hereje. Sí, pero mi hija hijo se va a encargar de sacarle la herejía. Por eso me pareció, digo, bueno, con su encanto, su candor y su belleza los capturaron. ¿Cuál es la diferencia entre ser femenina y ser feminista? Es vivir desde el amor creador versus el odio destructor.
El feminismo parte del odio al Padre, pero no al Padre terrenal como muchos creen, sino al Padre celestial, precisamente porque el feminismo parte de la falsa creencia que Dios, al haber hecho a la mujer después, es porque es menos. Lo que no ves que el hombre fue el borrador y la mujer el fin de la creación. Y como el hombre no fue suficiente, en cambio con la mujer bastó. Entonces, perdonen la falta de seriedad con la gatita. Acá todo el mundo está elogiando la belleza de tu gato. No No te preocupes, la estoy yo tengo cuidando. una perra labrador que a veces tiene vocación de cineasta y alguna vez se me ha aparecido por acá en No es cámara. ni mía, se va a ir de cuidadora a una finca y me pidieron que la cuide hasta que tenga tamaño suficiente. Si no, bueno, entonces es importante ver que hay un arraigo no solo teológico, sino esotérico, y en ese sentido recomiendo mucho la obra Anti-Mary Exposed de Carrie Gress, perdón, el anglicismo, pero ella es una PhD en teología que explica cómo el sentimiento antimariano es lo que impulsa esta ideología, precisamente porque hasta nosotros creemos, o sea, porque nosotros creemos que hasta Dios tiene madre. Y por eso es que todo acto feminista termina en la catedral, porque lo que busca es destruir la imagen de la mujer como sagrada, de la maternidad como sagrada. Entonces, ya que casi no nos enfocamos en el tema en sí, de que decíamos de la estética y así. Ay, sí, me encantó charlar contigo, pero perdóname, todo esto tiene que ver con la estética, ¿no es cierto? Claro. Pues siempre destaco, el símbolo de la mujer data de la antigua Grecia, nosotros somos occidentales, la continuidad a través de Roma, etc. El símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, porque la mujer es la custodia de la moral y la belleza. El feminismo, este símbolo, le pone en el interior el puño comunista. Entonces, ¿qué es lo que busca? La subversión, convertir a la madre que nutre en la que exige matar, al padre que protege en el pasivo que permite matar, al médico que juró salvar vidas en verdugo y al sistema judicial en facilitador para convertir al más inocente y condenarlo a la pena de muerte. Entonces, como esta ideología, el feminismo, si quieren profundizar, busquen en Google, sin feminismo no hay socialismo, y van a ver cómo esta ideología usa a la mujer. ¿Por qué? Porque es una ideología y un sistema político, económico, que requiere validar el robo, y a quien se resiste, matarlo. Entonces, para eso, si la mujer es la que forja la virtud y los valores, primero hay que subvertir a la mujer para que mediante la cultura se fomente el disvalor. Por eso, en realidad vemos que siempre todos estos movimientos feministas terminan siendo muy desagradables en todo, ¿no? Es decir, uno he visto, mira, cuando fue la manifestación sobre la votación sobre el aborto, acá se dividió la Plaza del Congreso en dos. Y yo justo salía de una entrevista que me ha hecho Verónica Recia, de Radio Sónica. Cuando salimos estábamos justo en el sector verde. Nunca vi la cantidad de chicas mal vestidas, sucias, descalzas, sobre pisos sucios, sin peinarse. ¿Por qué las feministas tienden a no peinarse y pareciera que no se bañan? Realmente tiene ese aspecto. Sí, porque asumen que la belleza es una construcción social y ellas son revolucionarias. Y en eso discrepo con algunos autores que ya mencionaste. ¿Por qué? Porque dicen que no es revolución, es revolución. Nosotros somos la contrarrevolución y ahí creo que los hispanistas tenemos un rol primordial. ¿Por qué? Porque la educación pro-republicana es pro-revolución y se nos ha hecho creer que la revolución es algo bueno. Entonces, quienes rescatamos nuestras raíces sabemos que la contrarrevolución es la preservación. Y ahí les dejo para que profundicen, vean la importancia de la mujer en la contrarrevolución francesa. Precisamente cuando se prohíbe la fe, son las que ocultan a los sacerdotes, a los símbolos sagrados, para la continuación de la tradición. En cuanto a la revolución contra la belleza, el mejor ejemplo está en 1913, cuando Mary Richardson, sufragista de Londres, entra a cuchillar a la Venus de Velázquez, la Venus Rokeby. ¿Por qué?
porque alega que la mujer es objeto, cuando lo que no ve es que la mujer es sujeto, musa e ideal. Hoy en el campo artístico dicen no somos musas, somos artistas, como si fuesen antagónicos. No entienden justamente que la mujer, por eso, bueno, perdón si retrocedo, la mujer es tan importante en su belleza, ¿por qué? Porque la destrucción del arquetipo de bondad y maldad requiere primero la destrucción del arquetipo de belleza y fealdad. Porque para distinguir el bien del mal hay que distinguir que la belleza existe. Y justamente el igualitarismo viene de la idea que todo da igual, viene con un relativismo. Entonces hay un proceso revolucionario de destruir al símbolo de la belleza mediante la fealdad. Y otra cosa, siempre me gusta usarlo como una alegoría visual, porque solo un pueblo agachado y avergonzado puede ser pisoteado. En cambio, cuando uno anda con la frente en alto, es porque merece, ¿no? Entonces, es todo un trabajo muy profundo que exalta la fealdad, precisamente, y también desde el campo artístico, ¿no? La posmodernidad cree que el arte ya no tiene como fin exaltar la belleza, sino la injusticia. Y los artistas, al ser más sensibles, caen en este relato. Entonces, el arte, observen el contraste entre el arte posmoderno, no es solo la mujer. Observen el contraste entre la danza clásica y la danza contemporánea. Entonces, es justamente porque el arte ha sido instrumentalizado para fomentar la fealdad. Y en ese sentido, la mujer, que ha sido históricamente el modelo, el retrato al cual seguir, debe ser destruida para que el arte ya no sirva para inspirar y elevar, sino justamente para sembrar el asco, el odio, el resentimiento y el disgusto. Literal, quieren que odiemos a nuestros padres y que matemos a nuestros hijos. Quieren desvincularnos de nuestras raíces y dejarnos sin frutos. Y por eso necesitan cooptar a la mujer, porque ella es la que transmite la tradición. El igualitarismo feminista y socialista acaba con la diversidad de la belleza, ¿no? O con la belleza en todas sus diversidades, ¿no? Y crea una falsa diversidad. Crea la diversidad de un discurso único, por ejemplo, con lo cual ya no es diverso. Y con la condena social, incluso legal, por determinadas opiniones, ¿no? Creando el delito de odio y cosas absurdas. No, y esto último que dices, se puede visualizar con qué, con el hooligan. Cuando un hooligan destruye un espacio público, las feministas dicen, ven, los hombres también. ¿En qué ha convertido el feminismo a la mujer? En la peor clase de hombre. Porque hombres de virtud, caballeros hay, pero a ese no se quieren parecer, sino al peor entre nosotros. Y ahí bien dice Luis Riz en los comentarios, Frida Kahlo es el mejor ejemplo del estandarte de esas resentidas. ¿Por qué? Por su bigote, pero ella no tenía bigote por cuestionar los estándares de belleza heteronormativos, sino porque tenía un trastorno hormonal que se llama hirsutismo. El feminismo exalta una mujer peluda y obesa, que son trastornos hormonales y alimenticios. Ellas exaltan a las mujeres que no pueden controlar ni sus más bajos impulsos, ni lo que se meten a la boca ni al cuerpo. Entonces, por eso nunca exaltan a una gran mujer. Al contrario, aquí y en todas las ciudades de Hispanoamérica han intentado derribar la estatua de Isabel la Católica, porque no les conviene una historia de mujeres poderosas, solo de víctimas feas ideológicamente. Entonces, muy por el contrario, Frida Kahlo soñaba con ser madre y se retrataba con su bebé en su interior, pero no pudo ser madre porque le atravesó el tranvía los fierros en su zona reproductiva. Entonces, ellas son la exaltación de las relaciones tóxicas, ¿no? No de una relación hermosa, ¿no? Sino de Diego Rivera, ese comunista abusivo que le engañó hasta con su hermana, y de mujeres que no son capaces de salir de una relación tóxica. ¿Por qué? Porque nos necesitan víctimas. Acá nos pregunta Arturo, ¿en algún momento te has visto afectada por las agendas globalistas del feminismo? Sí, absolutamente. A mí me han negado la posibilidad de dar cátedra en universidades, me han agredido físicamente, sexualmente, y no solo no me auxiliaron, sino incluso hicieron una campaña entre páginas feministas para bajar mi perfil y proteger a mi agresor.
Me ortigaron, me azotaron con ortiga que tiene espinas, me cubrieron de sangre sintética en Argentina, me golpearon con un juguete sexual en la cara, justo cuando se presentaron Nicolás Márquez y Agustín Laje en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y así se me ocurren varios ejemplos. Y hasta en México me invitaron a un panel que las feministas dijeron, exigimos cuota de género. Y cuando fui, dijeron, no, ella no. Y claro, no era toda cuota de género. Destituyeron al grupo de estudiantes que me invitó, les quitaron representatividad. O sea, un ataque ideológico constante, sí. Mira, vos sabés que vamos a hacer, si te animás, Mamela, más adelante, un video sobre la intolerancia de los movimientos feministas. Porque hay un montón de anécdotas. Yo veo que a más de uno le ha pasado eso, ¿no? Yo creo que hasta ahora me parece, no recuerdo, tenía que ver algún insulto así individual, pero nada más. Pero creo que sería muy interesante todas las agresiones que han sufrido todas las personas que logran formar opinión y que logran hacer un aporte como el que haces vos por parte de estos grupos feministas que demuestran ser absolutamente intolerantes y que te miran con odio incluso porque no tienen diálogo. Es decir, yo creo que vos das una óptica muy interesante yo creo que una mujer diría, bueno, sí, a mí se me dio por acá, pero para lo que me está diciendo Mamela, a mí me está despertando algunas cosas. Es decir, este es un programa para que una chica lo vea 2 veces. Para que un padre de familia lo vean con sus hijos y lo vuelvan a analizar parte por parte. Y además entender que muchos de estos movimientos están subvencionados, como esas chicas que fueron a Rusia y se metieron en la misa de Pascua. Estaba el mismo patriarca Kirill, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es el equivalente al Papa para los ortodoxos rusos, y se desnudaron delante del altar. La gente la sacó a golpes. Y luego los policías les pegaron con un chicote, ¿no es cierto? Porque dicen, no, ¿cómo vas a meterte en la iglesia? Y después dicen, no, ¿qué pasa? Que nos pagan 1.000 euros para cada uno, más el viaje, los paseos y demás, y 1.000 euros por cada uno. Entonces, venimos acá, luego molestamos a un obispo en Madrid, luego hacemos un desastre en Italia. Claro, entonces esta chica gana 3.000, 4.000 euros por mes, viaja por toda Europa, sin pensar las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Ahora, sí hubo, ¿cómo se llama esta chica de Brasil, de apellido alemán? Sarah Winter. Ella se dio cuenta, ¿no? Totalmente. Y es el ejemplo fiel de cómo hay que denunciar el mal, pero no negar la capacidad de hacer el bien del otro. Y entender que nuestra labor está justamente en rescatar y hay que tocar a la idea y no a la persona, porque hasta las más ideologizadas pueden llegar a estar de nuestro lado cuando ven al mal de frente. Entonces, casos como el suyo son muy esperanzadores. Mamela, yo te agradezco muchísimo. Me gustaría que tengamos algún día otra entrevista para hablemos de esas actitudes que tienen. Pero también un tema que me gustaría charlar en otro momento es el feminismo en la educación, de qué manera afecta a los niños en sus relaciones con sus compañeritos y digamos, al varón con las nenas con los varones entre sí, las nenas entre sí, y los niños con sus padres. Cómo afecta el daño que le hace en su relación con la mamá y con el papá, y el daño que le hace a la misma maestra, que demuestra una imagen absolutamente distinta de lo que nosotros tenemos de nuestras maestras. Nuestras maestras eran señoritas maestras, que los chicos hasta las defendíamos si veíamos alguna situación mínima de peligro, ¿no es cierto? Teníamos un sentido muy, muy fuerte de pertenencia con la maestra. Hoy, yo no sé si esos chicos a los cuales a varoncitos que les quieren poner ropa de nenas para que hagan intercambio de roles, si ellos sienten la misma devoción por una maestra como la que sentíamos nosotros. No sé si te animás, te voy a invitar a otro programa para charlar ese tema. Yo tengo mucho material de mi tiempo estudiando en Argentina, así que perfecto. Entonces vamos a hablar de eso. Mamela, yo te agradezco muchísimo el que me hayas acompañado en el día de hoy. Como ves, muchísima gente, 300 personas a la vez escuchándote, y la gente está realmente fascinada por lo que has dicho. Así que te comprometo para otro programa donde podamos hablar de este tipo de temas, sobre todo el tema de la educación de los niños, para que los padres estén atentos y decir, bueno, si no tenés buena educación, hacer homeschooling, educación en la casa, que seguramente vas a tener mejores profesores y tus hijos van a salir mejor formados. Y con respecto a la sociabilidad, se sociabilizan con amigos, con sus hermanitos, en el club.
para hacer deporte, en las redes van a poder ir a una buena parroquia, van a poder estudiar música, hacer deporte por su cuenta, así que amigos no les van a faltar. Por lo general, de los compañeros de colegio te quedan pocos amigos con los cuales uno realmente se siente identificado. Así que no hay que preocuparse por eso. Mamela, te mando un cariño grande y espero que aceptes otra invitación para aquí, para nuestro canal Historia con Patricio Alonso. Ya tiene mi sí, a la orden. Muchísimas gracias, Mamela. Como ven, hemos escuchado a una joven encantadora, brillante, inteligente, así que los espero a todos. Si les gustó nuestro canal, los invitamos a suscribirse, a compartir con sus amigos. Y ahora vamos a ver la oferta de Bitcoins que hay ahora en comunidadhispanista.com. Hasta un próximo programa. Hola, soy Mamela Fiato Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente. Estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.